Queridos hermanos, bendiciones. Bueno, vamos avanzando en este tiempo cuaresmal. Ya hoy es quinto domingo y oficialmente esta semana, comenzando con mañana lunes, esta semana en la liturgia se llama la Semana de Pasión, que es la semana que antecede a la gran celebración de la Semana Santa o Semana Mayor, que comenzaremos oficialmente con el Domingo de Ramos, domingo 13 de abril. Y bueno, pues el domingo pasado recordamos el Evangelio del Hijo Pródigo, mejor llamado el Padre Misericordioso, porque finalmente es el Padre en la parábola, el personaje principal. Bueno, pues allí veíamos la misericordia de ese Padre que sale al encuentro del Hijo arrepentido, del Hijo que vuelve a casa y que su Padre sale y lo abraza, lo llena de besos y hace una gran fiesta. Pues hoy continuamos viendo esa misericordia del Señor en el Evangelio de la mujer adúltera, una mujer que no sabemos cuál era su nombre, pero que aquí hay elementos bien interesantes para sacar en esta enseñanza de la palabra del día de hoy. Nos dice la palabra en el Evangelio de hoy, Juan 8, versículos del 1 al 11, comienza diciéndonos que Jesús se retiró al Monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y la gente acudía allí pues para escucharlo. Jesús se sienta allí y comienza a enseñarles. Una cosa interesante es que Jesús desarrolla la mayor parte de su ministerio al norte, en Galilea, concretamente junto al lago de Tiberíades, junto al lago de Galilea. Lo vamos a ver en Cafarnaúm y en muchos lugares por aquella zona. En Jerusalén lo vamos a ver pocas veces. Y aquí en el Evangelio de Juan, pues precisamente nos ubicamos en el templo de Jerusalén. Jesús subirá a Jerusalén concretamente para vivir allí la pasión, como lo va a decir en otro texto del Evangelio. No está bien que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y cuando Jesús está en la ladera del Monte de los Olivos, antes de su entrada triunfal a Jerusalén el domingo de Ramos que lo celebramos, Jesús llora contemplando la ciudad santa. Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas. Cuántas veces quise tenerte como una gallina tiene a los polluelos bajo sus alas. Bueno, pues hoy está Jesús en Jerusalén. Estamos ya en esa recta final, si lo podemos decir así, del ministerio de Jesús en la tierra, y Jesús se va acercando a Jerusalén. Bueno, aquí estamos realmente en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Jesús va al templo, pocas veces lo vemos en el templo, pero hoy está allí. Y entonces los escribas y fariseos, es decir, las autoridades religiosas, los letrados, le llevaron a una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Y aquí quieren ponerle una trampa al Señor. Realmente no les preocupa tanto el hecho de que esta mujer haya cometido adulterio. Es verdad que están escandalizados porque ellos se creen muy buenos, perfectos, y esta mujer está sorprendida en adulterio. Es verdad que no vamos a relativizar el adulterio porque es un pecado y Jesús habla fuerte contra el adulterio. Juan el Bautista también, por eso le cortan la cabeza a Juan el Bautista, porque fue capaz de decirle a Herodes Antipas que no le estaba permitido tener la mujer de su hermano, Herodes Filipo. Esta mujer había abandonado a su marido y se había ido a vivir con su cuñado. Y eso era una cosa muy escandalosa. Y Juan el Bautista fue capaz de decir que eso no estaba bien. Y por eso, pues finalmente le cortaron la cabeza, porque esta mujer le tenía un odio impresionante a Juan por decirle la verdad. Bueno, nos vamos a centrar entonces hoy en esta palabra del Señor. Le llevan a una mujer sorprendida en adulterio. Esta mujer no tiene posibilidad de defenderse porque ellos no van allí donde Jesús a decirle, bueno, hemos encontrado a esta mujer, sospechamos, creemos que de pronto esta mujer está cometiendo adulterio. Bueno, en fin, como que tenemos la sospecha, pero allí no está la sospecha, allí está la evidencia, porque nos dice el Evangelio claramente que fue sorprendida en flagrante adulterio, es decir, en el acto.
Y entonces la ponen allí delante del Señor. La pusieron en medio y le dicen al Señor que le llaman incluso maestro, ¿no? Le dan ese título de maestro, pero sabemos por el mismo evangelista que le querían poner una trampa. Entonces, al darle el apelativo de maestro, en otras palabras, le están diciendo, bueno, tú eres maestro, tú sabes lo que hay que hacer, que dice la ley de Moisés. Y le citan, de hecho, la ley de Moisés y le dicen, según la ley de Moisés, las mujeres que son sorprendidas en adulterio deben ser apedreadas. ¿Tú qué dices? ¿No? Lo ponen un poco contra las cuerdas, dicen aquí los españoles, ponernos contra las cuerdas, poner a esta mujer, al Señor contra las cuerdas. Nosotros decimos en Colombia ponerlo entre la espada y la pared, es decir, Jesús no tenía como una salida ahí porque realmente tenía dos posibilidades de respuesta ante eso que le están preguntando. Y además que lo están confrontando delante de todo el mundo, delante de la gente que lo está escuchando, y le dicen, ¿tú qué dices? Y entonces Jesús tenía dos posibilidades de respuesta. Una podría ser, bueno, pues si según la ley de Moisés hay que apedrearla, pues tienen que cumplir la ley. Obviamente Jesús no iba a responder eso, pero vamos a pensar hipotéticamente que Jesús hubiera dado esa respuesta. Inmediatamente le hubieran dicho, bueno, pero entonces ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? Tú no hablas siempre del perdón. Entonces, ¿cómo que hay que matarla, no? Pero si Jesús decía que la perdonaran, que es lo que haría el Señor, o lo que hace el Señor, que es Dios, que nos ama y nos perdona, si Jesús hubiese dicho, pues hay que perdonarla, entonces lo hubieran acusado y hubieran dicho, pues mire, este no está cumpliendo la ley, se está saltando la ley. Ante la pregunta que le hacen, que lo confrontan, hay unos gestos bien interesantes de parte de Jesús. Jesús se queda en silencio y se inclina y comienza a escribir con el dedo sobre la tierra. De Jesús tenemos nosotros los evangelios, se ha escrito mucho sobre Jesús, pero Jesús mismo no escribió nada, es decir, no hay ningún documento, ningún texto que diga esto lo escribió Jesús de su puño y letra. Sin embargo, aquí en el Evangelio vemos a Jesús escribiendo en el suelo con el dedo. Por lo tanto, pues nos llama la atención, ¿no? Porque, ¿qué significará? No sabemos qué escribió allí con el dedo. Podemos pensar que escribir con el dedo, pues no va a quedar escrito después lo que está ahí, porque no es con un bolígrafo, no es con algo que deje una marca, escribes con el dedo y bueno, pues se podrá más o menos leer lo que escribió si sigues la trayectoria de los trazos que está haciendo. Bueno, pero no nos vamos a detener ahí en qué escribió Jesús. Algunos interpretan que quizás Jesús ahí estaba escribiendo los pecados de estas personas que están acusando a esta mujer, sobre todo en el segundo momento, porque Jesús vuelve a inclinarse por una segunda vez a continuar escribiendo. Pero bueno, vamos a ir por partes en el texto. Jesús se inclina y dice la palabra del Señor que se puso a escribir con el dedo en la tierra. Y entonces estas personas pues como que se desesperan un poco, ¿no? Comienzan a insistir. Bueno, estamos esperando que nos respondas. En otras palabras, ¿no? Te hemos preguntado, ¿tú qué dices? Y no nos contestas. Te pones a escribir en el suelo y no nos dices nada. Entonces ellos insisten. Y entonces en ese momento Jesús se incorpora y les dice, aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo siguió escribiendo en la tierra. Es bien interesante esto porque significa que Jesús, en el silencio que Él hace, nos confronta también. Y esa respuesta ellos no se la esperaban de Jesús. Quien esté libre de pecado lance la primera piedra. Tírele la primera piedra a esta mujer. Claro, estos hombres se confrontan, miran dentro de sí mismos y esto es importante porque el Señor también nos quiere confrontar a cada uno de nosotros cuando a veces somos tan ligeros para hacer juicios, para señalar, para condenar, porque claro, este evangelio lo podemos leer como desde como simples espectadores, pues esto pasó hace 2000 años, este relato,
Esto no es una parábola a diferencia del Evangelio de los 8 días, sino que esto es un hecho concreto, real. A Jesús le llevan a esta mujer en adulterio, sorprendida en adulterio. Y uno podría quedarse pensando, bueno, sí, pues eso es un relato bíblico de hace 2000 años, pero la palabra de Dios es actual y la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros. Entonces tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y yo ahí qué pasa con mi vida? Es decir, también me puede pasar a mí que hago juicios de las personas, que murmuro, que critico, que señalo, que condeno a los demás. Y en ese condenar implícitamente, pues me estoy poniendo como el bueno, porque yo estoy señalando al otro y estoy criticando y juzgando, pero pues porque yo creo que tengo la razón y porque pues yo soy bueno. Pero precisamente ese silencio de Jesús y esa respuesta del Señor, quien esté libre de pecado, láncele la primera piedra, los llevó a ellos a mirar hacia adentro. ¿Y qué podemos pensar? Es bien interesante esto. ¿Por qué? Porque cuando la mujer fue sorprendida en adulterio, ella no estaba adulterando sola. Es decir, si nos ponemos a reflexionar, si ella está en adulterio es porque la encontraron con alguien que no es su marido. Está en adulterio y entonces uno se pregunta, ¿y dónde está el adúltero? Porque cuando una persona comete adulterio, no la comete solamente una sola persona. Si hay dos personas involucradas, pues son las dos personas las que cometen adulterio. Por lo tanto, ahí falta en este relato el hombre que estaba cometiendo adulterio. ¿Dónde está? Porque a ese no lo llevaron también delante de Jesús. Se ve también la mentalidad pues machista en toda esta gente, ¿no? Voy a decir aquí una cosa fuerte, pero yo no sé aquí en España cómo lo manejan, pero por ejemplo en Colombia los colombianos lo entenderán perfectamente. Cuando una mujer es una persona que va con un hombre, con otro, que no se comporta bien, que bueno, que tiene un estilo de vida muy particular, pues hay gente que despectivamente dice que es una perra, una perra. Y claro, el término es fuerte. ¿Por qué? Pues porque uno pues, ve cuando una perra, un animal, pues está en celo, y son perros que a veces son callejeros, pues es una perrita que está en celo y entonces pues la monta un perro, después viene el otro, bueno. Entonces cuando se utiliza así apelativo, es un apelativo muy ofensivo, es una perra, esa mujer es una perra. Pero cuando se utiliza el término perro para un hombre, pues es como un cumplido, no es como, se siente como un macho, como un varón, o sea, es un perro. Este tipo es muy perro porque va con la una y va con la otra, y eso no lo toman como un insulto, sino que lo toma como bueno, o sea, yo soy uno que estoy con una y con la otra porque soy muy guapo, porque tengo capacidad de enredar a las mujeres y todo eso. Entonces vemos la diferencia ahí tan tremenda. O sea que el pecado de adulterio es pecado cometido tanto por un hombre como cometido por una mujer, es igual. Bueno, entonces cuando Jesús les dice, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ellos miran hacia adentro. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque quizás muchos de los que la están acusando también son adúlteros, pero no estaban adulterando con ella, no los han sorprendido en adulterio, y entonces es fácil, pues, señalar, pero no reconocer sus propios pecados. Y bueno, es posible que no solamente por el tema del adulterio, porque Jesús no les dice quien esté libre de adulterio o no haya cometido adulterio, lance la primera piedra, sino que Jesús lo hace de una forma mucho más amplia. Quien esté libre de pecado, lance la primera piedra, es decir, quien esté libre de cualquier pecado. O sea, que una persona podría caer en la cuenta, bueno, pues yo quizás no he cometido adulterio, pero tengo otros pecados también muy grandes, y entonces esa persona se avergüenza, se siente mal, porque bueno, es verdad, si me estoy mirando a mí mismo y veo que en mí hay realidades de pecado, ¿quién soy yo para erigirme en juez y condenar a esta mujer? Y nos dice la palabra del Señor que ante estas palabras de Jesús, al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Es bien interesante también aquí que el evangelista nos da este detalle, porque el evangelista Juan podría haber simplemente escrito, al escuchar esas palabras, comenzaron a retirarse cada uno, se comenzaron a retirar. Pero dice, comenzaron a retirarse comenzando por los más viejos. Y entonces aquí vemos también algo. Cuando nosotros somos jóvenes, muchas veces somos idealistas, entonces pensamos, bueno, con el paso de los años voy mejorando, con el paso de los años voy erradicando de mí tantos defectos que no me gustan, voy siendo mejor.
Pero nos damos cuenta que con el paso de los años se nos van arraigando a veces los vicios, los defectos, las cosas que no nos gustan de nosotros mismos, pero como que ya nos cansamos más como para luchar contra ese vicio, contra esa realidad concreta, y entonces podemos llegar a los 70, a los 80 o más años y nos damos cuenta que si somos iracundos, eso no se nos ha quitado, al contrario, se ha reforzado. Si nos gusta el chisme y estamos hablando de la gente, pues estamos viejos y seguimos hablando de la gente, nos damos cuenta que como que se va arraigando esa realidad de pecado. Además, porque aquí también hay una cosa importante. Ninguno de nosotros puede quitarse el pecado. Es verdad que nos podemos hacer buenos propósitos y eso sí es importante, que podamos mirar nuestra vida y podamos decir, bueno, pues yo voy a trabajar en esta situación, en esta realidad concreta, pero nosotros no tenemos el poder en sí mismos de quitar el pecado, porque el pecado es una cosa impresionante. ¿Quién puede quitar el pecado? Jesús. Por eso cuando Jesús pasa cerca del Jordán, Juan el Bautista lo señala y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo decimos en la Santa Misa. He aquí el Cordero de Dios, ¿cierto? Que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entonces, Jesús es el único que puede quitar nuestro pecado. Si queremos vivir en santidad, si queremos vivir en gracia de Dios, pues tenemos que reconciliarnos, acercarnos al sacramento de la reconciliación, es decir, la confesión. Y para que la confesión tenga validez, es decir, para que se cumpla bien la confesión, pues dentro de esos requisitos, de esos requisitos está la confesión, digamos, de boca, es decir, el contarle, decirle los pecados al sacerdote que en ese momento actúa en persona Christi, es decir, que es Cristo mismo quien nos va a absolver, porque el sacerdote en ese momento está actuando allí en nombre de Cristo a través del sacramento. Entonces, confesión de boca, ¿no? Decir los pecados. Y luego también entonces está el arrepentimiento de los pecados, tener dolor en el corazón de haberle faltado a Dios, de haber cometido pecados, de haber hecho mal al prójimo, en fin. Entonces, arrepentimiento de los pecados, propósito de enmienda. El propósito de enmienda significa que yo, reconociendo mi pecado, arrepentido de mi pecado, me hago el firme propósito de cambiar, con la gracia de Dios, obviamente, pero de mejorar, entonces de cambiar de actitudes, de cambiar de camino si estoy por un camino equivocado. Bueno, esos son algunos de los requisitos del sacramento de la confesión. Entonces, estos hombres comienzan a retirarse, comenzando por los más viejos, porque precisamente descubren todas las realidades que hay en su vida, que hay en su corazón. Quizás no han cometido adulterio, pero han cometido otro tipo de pecados. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que mirar dentro de nuestro corazón para no juzgar, sino para crecer y mejorar cada uno de nosotros. Cuando vemos incluso defectos o cosas en otras personas, pues es la posibilidad de orar por ellos también para que se conviertan. Y bueno, está el tema de la corrección fraterna, que obviamente no es digamos, ahora para hacer la explicación aquí de la corrección fraterna, pero sabemos que también tenemos la responsabilidad de corregir al hermano con caridad, sin humillarle, pero corregir al hermano que va por mal camino. Entonces lo vamos también, en el nombre del Señor le podemos dar una palabra. Bueno, viene la última parte del Evangelio, que es la más bella, ¿no? Me pongo a pensar en los 3 escenarios por los que ha pasado esta mujer. Primero, pues estaba cometiendo adulterio, no sabemos por qué situación, tampoco podemos juzgar ahí. El adulterio como tal es un pecado. La situación en la que la mujer estaba, nosotros no la conocemos. Seguramente muy en el fondo de su corazón, pues esta mujer está buscando sentirse amada, querida, valorada. Hay tantas cosas tan complejas que aquí no nos podríamos entrar a analizar, pero pensemos que esta mujer está buscando llenar un vacío afectivo, emocional, ser tenida en cuenta, ser querida, en fin, bueno, está, o solamente el deseo de la carne, no sabemos, bueno, pero no nos compete a nosotros hacer ese juicio. Entonces esta mujer pasa de ese escenario de estar en la intimidad, en adulterio, es sorprendida, la llevan delante de Jesús, la ponen allí en la plaza pública, está siendo señalada por los fariseos y los escribas y está esperando la condena porque según la ley de Moisés no tiene otra opción. Bueno. Y luego viene el tercer momento, cuando se queda sola con Jesús. Esto es bellísimo porque todo el mundo se fue. Todos los que estaban ahí acusándola se fueron. Y entonces se queda Jesús solo con la mujer. Y Jesús se inclina
Es bellísimo esto. Jesús se incorpora, porque se había inclinado ya por segunda vez a escribir con el dedo en el suelo. Y entonces Jesús se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Miren que Jesús se refiere a ella como mujer. Los otros, pues sí, le dicen a Jesús: hemos sorprendido a esta mujer en adulterio, pero nunca se dirigen a ella. Es decir, no hay esa comunicación, no hay a ella la ven como alguien que hay que matar, ¿no? Que la estamos acusando, pero nunca se dirigen a ella en su persona, en su dimensión, digamos, en su situación concreta de persona. Y en cambio Jesús sí, Jesús entabla con ella como un diálogo y le pregunta y le dice: mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Esa expresión de mujer es bellísima porque precisamente en el Evangelio de Juan Jesús utiliza la palabra mujer 2 veces con la Virgen María. En las bodas de Caná, cuando Jesús hace el primer milagro, convertir el agua en vino, le dice a María: mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Aún no ha llegado mi hora, ¿no? Cuando ella intercede diciendo que se ha terminado el vino. Y luego en la cruz, cuando Jesús está en la cruz, le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Cuando está, le da como, nos la entrega como madre en la figura del discípulo amado. Y le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Y luego le dice al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Entonces Jesús utiliza esa expresión mujer. Jesús está restituyendo a esta persona su identidad. Podemos decir en otras palabras que esta mujer volvió a ser virgen. Y alguien dirá: pero ¿cómo es posible? Si ya tenía relaciones íntimas, está en adulterio, ¿cómo que virgen? Pues sí, ella es virgen, porque la virginidad no la podemos reducir aquí a una cuestión meramente biológica. Es decir, ella vuelve a ser virgen porque Jesús le restituye su identidad primigenia, su identidad original. ¿Y cuál es la identidad original de ella? Que ella es imagen y semejanza de Dios, como tú y como yo, como todos nosotros. El ladrón, el asesino, el que está en la cárcel, el que es narcotraficante, cualquier persona, esa realidad que vive de pecado no lo define, no lo define. A nosotros nos define que somos hijos de Dios, que somos personas que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y que estamos predestinados a la eternidad. Dios nos ha creado para la eternidad. Entonces, cuando Jesús le dice mujer, la está restituyendo en su verdadera vocación. El que mata, el que roba, el que hace otras cosas, esa no es su identidad. A nosotros no nos define lo que hacemos, nosotros somos. ¿Y qué somos? Somos criaturas de Dios, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Otra cosa es que vivamos la vida como si no fuéramos hijos, ¿no? Como el hijo pródigo, ¿no? Se fue de la casa de su padre, luego estaba harapiento, estaba hambriento, estaba vuelto nada. ¿Por qué? Porque no estaba viviendo como hijo, pero cuando vuelve a casa el padre le restituye la dignidad de hijo y le pone un traje, el mejor traje, ¿no? El traje primitivo, la gracia, como ya lo expliqué la vez pasada. Entonces, también aquí Jesús restituye a esta mujer en su dignidad. Ella no la define el adulterio. Ahora podríamos pensar, bueno, entonces cuando Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te condenan? Ella respondió: nadie, Señor, nadie me condena, ya se habían ido todos. Y Jesús entonces replicó: tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Aquí podríamos pensar una cosa: yo tampoco te condeno, dice el Señor. Esta es lo más bello de este Evangelio, que Jesús no la condenó. Ahora la pregunta sería: Jesús no la condenó porque estaba bien que ella adulterara. No, no. ¿Está Jesús diciendo: bueno, pues no pasa nada que pequemos? Tampoco lo está diciendo. Si nosotros cogiéramos, agarráramos unas tijeras y cortáramos esa última parte del Evangelio, pues imagínense, el texto habría quedado así. Jesús le hubiera dicho: tampoco yo te condeno, vete en paz, tranquila. Entonces, claro, la mujer hubiera podido como deducir: ah, bueno, pues decir, Dios es misericordioso, Jesús es misericordioso, me perdona, y bueno, yo puedo pecar, seguir pecando, porque al fin y al cabo siempre voy a encontrar el perdón del Señor. Y es verdad que el Señor está siempre dispuesto a perdonarnos, pero Jesús le dice aquí a la mujer: vete y no vuelvas a pecar. Por lo tanto, Jesús está reconociendo que el adulterio es un pecado
y le está diciendo que no vuelva a cometer adulterio. Jesús no está condenando a la persona, pero sí deja claro que el adulterio es un pecado y un pecado muy grave. Por lo tanto, hermanos, pues demos de gracias al Señor por este evangelio tan bello, tan profundo que nos regala hoy, pues el Señor, que nos regala la palabra. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno. Amén.